Muy buenas noches, doctora Hilda Norma Arteaga Gonzalo. Al nombre del equipo número 3 del curso Cátedra Vallejo les damos las cordiales bienvenidas y estamos listos y disponibles para presentar el podcast. Los hermanos Colacho, integrantes: Juárez Becerra Cristian Iván, López Jícaro Elvis, Malca Jiménez Anderson, Maldonado Dávila Eunice, Medina Chahuilco Juanita, Miguel Otiniano Aurio, Murga de Polo de Silvera Karina, Olarte Ruizcovi, Orellano Lizana Eymar y quien les habla, Morales Tarazona Antonio. A continuación, la presentación del podcast. Bienvenido. Mi nombre es Juanita Yadira Medina y claro, vamos a empezar primero hablando un poquito sobre la vida de Vallejo, algo muy breve, ¿no? Sobre su infancia. Todos sabemos que nació en La Libertad, fue el menor de 12 hermanos. Ya, mira, por ejemplo, dentro de la vida de Vallejo yo creo que si opinamos así, ¿no? Y vemos algunos detalles de su vida, hay una familia que venía muchas generaciones ya teniendo una, como se puede decir, una carrera o una elección que era sobre sacerdocio, no sé si recuerdan. Entonces, sí, él cambió esa línea de cada generación que ya venía, ¿no? Porque su abuelo era sacerdote, ¿no? Su familia era sacerdote, entonces a él también lo incluyeron a esta vida desde muy temprana edad para que pueda ejercer esto, ¿no? Pero nunca lo ejerció después, ya cuando estuvo mayor. ¿Por qué? Porque le comenzó a gustar la literatura. Y ahí donde él cambió esta línea, ¿no? Que ya genética se podría decir, porque generaciones ya las tenían ya como puesta, ¿no? Que tenían que sí o sí ser sacerdotes porque toda su familia era así. Chicos. Por ejemplo, también se vio en la vida de Vallejo que él desde pequeño era muy aplicado, muy responsable. Es por eso que él, a diferencia de sus otros hermanos, empezó un estudio secundario, mudándose a otro pueblito, ¿no? Y ahí pudo luego postular a la Universidad de Trujillo, la Universidad Nacional de Trujillo, pero no pudo concluir su primer intento de estudio. Claro, pues por ello él se intentó varias carreras pues, no universitarias, las cuales por temas económicos muchas no las culminó hasta que logró pues terminar la carrera de literatura y se graduó en ella, pues, ¿no? Y hasta hizo su propia tesis con el romanticismo en la lengua castellana. Sí, el romanticismo de la poesía castellana, chicas. Muy interesante, ¿no? Y también sus trabajos, ¿no, Morales? Sí, es muy importante considerar una serie de actividades que ha desarrollado y cómo, gracias a su ideal, a su pensamiento totalmente renovado, porque para aquellas épocas no se escribía de esa manera, ¿no? Por eso pues se les considera como vanguardista. ¿Qué dicen, chicos? Claro, ¿sí o no, Elvis? En el Grupo Norte. Sí, un movimiento nuevo, ¿no? Bueno, según Bryce Echenique, ¿no? Cuenta que Picasso y Vallejo en París solían coincidir en un café. Entonces, cuando él se enteró de la muerte de Vallejo, se animó a retratar de esta forma, así casi como, no caricatura porque no se ve tan exagerado algunas cosas, pero en una pintura de blanco y negro se podría decir, ¿no? Retratar a Vallejo, el aspecto que tenía, ¿no? Ese aspecto serio, ¿no? De siempre de costado. Tenemos conocimiento de todas las publicaciones póstumas, pero hizo un buen trabajo con eso. Y hasta el último hizo la voluntad de Vallejo, ¿no? Que lo enterraran en el cementerio Yaimac. Algo más, chicos, para empezar con el Lo que tema más destaca de central. César Vallejo es que él tuvo sus valores muy arraigados. Por ejemplo, él era muy sensible. Yo pienso que en todas sus obras literarias se destaca la solidaridad con el prójimo y la sensibilidad. Él sentía el dolor ajeno como propio. Es por eso que en sus exacto. obras se plasma todo eso. Todos los niños deberían leer Paco Yunque, ¿sí o no, chicos? ¿Qué piensas, Elvis? ¿Tú has leído ¿Algunos han leído Paco Yunque antes de la clase? Yo les voy a ser sincera, no. O sea, sí sabía del cuento, pero no lo había leído en sí. Cuando lo leí.
hablemos del tema principal, que es la sátira teatral Colacho Hermanos. Empecemos. El Colacho Hermanos trata de 6 actos. Es para una obra teatral. Empecemos por el primero. A ver, chicos, ¿quién se acuerda? Los 2 hermanos, los hermanos Colacho, ¿quiénes eran? Sí, Colacho Hermanos, que fue publicada en 1934, pues no trata de los hermanos Sidal y Axidal, no que ellos dicen que tuvieron una tienducha, en tan poco tiempo ellos logran convertirse en patrones, pues no. Pero no contento con ellos aspiran pues a ser presidente, uno de ellos, pues no, chicos. Entonces ellos llegaron a ser uno de ellos presidentes gracias al dinero que les proporcionó la transaccional, pues no, chicos. Es cierto, eso ya sería como un resumen general, ¿no? Pero hay que tratarlo por cuadros. En el primer cuadro, cuando empieza en el pueblo de Taque, justo un domingo de elecciones. Ustedes saben que desde siempre la corrupción ha estado, creo, ¿no? Y el abuso de poder del que más sabe hasta el que menos sabe, por así decirlo, ¿no? Todo empieza, hay una acción que es bien curiosa, que se repite hasta en la actualidad, pero ya en diferentes contextos, ¿no? Por ejemplo, entra un anciano, viejito, y que no sabe leer, obviamente, le dice, ¿puedes ver por quién he votado? Le pregunta a Sidal, y has votado por tal. ¿Que no sabes por quién has votado? No, me han dicho que marque nada más. Ahí como que el voto no lo toma por convicción, sino dejándose llevar por lo que alguien más le dice, ¿no? Luego empieza con una invitación que les hace el alcalde a los Colacho Hermanos. Y una invitación que le hace el alcalde a uno de los hermanos, pues, ¿no? A uno de los hermanos, y entre ellos deciden, pues, ¿no? Uno de ellos comienza a decirle, pues, ¿no? Que cómo él podía ir a esa reunión si él no sabe cómo comportarse ante la sociedad, le dice. Entonces el otro hermano le iba explicando, no, compórtate así, tienes que decir esto, tienes que hacer lo otro, para poder ellos dar un buen, como se dice, pues, un buen... ¿cómo te podría decir? Una buena presencia ante ellos, ¿no? Que aparte se iban a sentar a almorzar, creo, si no me equivoco, con el alcalde, pues, ¿no? Entonces ellos querían dar una buena presencia para que ellos los tengan en cuenta, y como ellos ya tenían pues aspiraciones de llegar a ser otros, pues no simplemente unos dueños de una tenducha, como dicen, pues, ¿no? Y lo ven como una gran oportunidad de salir de la pobreza y mejorar su estatus, ¿no? Bueno, y ahí termina. Entonces que entre ellos, por eso es que entre ellos se aconsejaban, pues no que tienes que ir vestido así, y un hermano le explicaba al otro, pues no, y hasta que uno de ellos accedió, pues sí fue a la... Ajá. Y acaba el primer acto. Ahora el segundo acto es cuando ya esa tienducha se convierte en bazar. ¿Qué habrá pasado, no? Para que se convierta en bazar. Su reunión habrá tenido éxito. ¿Qué opinan? Y ahí se convierte en bazar porque esa reunión fue próspera y empezó a tener el apoyo del alcalde. Y como tenía el apoyo del alcalde, empezó a surtir, a poner más cosas. Y otro aspecto que se ve en esta escena es de que empieza a utilizar ya ese cierto poder para poder engañar a los que compraban, ¿no? Entonces empieza a darse esa situación, por eso que empieza a progresar más. Sí, aprovechándose de los que menos saben, menos tienen, ¿no? Y ahí entra un personaje que es el que cambia, por así decirlo, toda la vida de los Colacho Hermanos, que es el Mr. Tenney, el dueño de la Peruvian Corporation, el en Perú. Y ahí como que le mete el bichito de la política, para que ellos se empiecen a meter a la política. O sea, la segunda escena acaba en que Mr. Tenney está convenciendo para meter a Sidal a la política. Parece que las cosas fueron muy bien, porque ya no es un gran bazar.
Y no ellos contentos pues de que con solamente ser los patrones pues del bazar, como se dice, ellos aspiraban de frente a la política, pues, ¿no? Y a ellos los que los financia la política, todo ellos, es la transaccional, pues, ¿no? La transnacional. Y ella Sidal está con Zavala, un señor que le está enseñando sobre cómo comportarse, ¿no? Hizo un buen trabajo, algo así, aunque no hizo, a Sidal como que no le entraba mucho, pero trataba y se esforzaba mucho en parecer que sí era un señor de la alta alcurnia. Y hasta llega a tener una sirvienta llamada Taya, ¿no? Y entonces a Sidal, por saber qué va a pasar con él en su futuro, le pide que traiga a su papá, Don Rupert, que es un chamán, curandero, brujo, que sabe sobre esas cosas místicas. El chisme que sale de ahí, revelado por Don Rupert. Y ahí lo que se entera Don Rupert es de que su hija había sido abusada y estaba embarazada, pero no se sabía de cuál de los hermanos era. Tal es así que dijo que van a tener un mal fin. Les dio la maldición a pesar de que eran muy poderosos ya. De hecho, la maldición. Y a los finales no se llegó a saber, ¿verdad? De quién estaba embarazada la chica, ¿o sí? No, porque creo que durmieron en la misma noche. Algo así, dijo. Sí, en una parte menciona. Sí. Menciona Taya, que no sabía ella ni siquiera de quién era. La cuarta escena, donde están Mr. Kennedy y Cordell. Y le habla sobre cómo la política actual, cómo la inestabilidad política afectaba, ¿no?, a las inversiones. Igual que ahora, pues. Igual que ahora, este tiempo también, igual que ahora, cómo afecta por estas elecciones de los presidentes, afecta mucho a los inversionistas, porque entre más exista, ¿no?, una persona que quiera tomar el poder y que quiera cobrar más, se podría decir, un precio más a las empresas, un precio más alto a las empresas por estar aquí en nuestro país, hacer sus trabajos, hacer sus fábricas. Entonces los inversionistas se alejan de eso, y las inversiones privadas decaen, ya no quieren invertir en el Perú porque no encuentran la ganancia de retorno, un buen efecto, ¿no? Entonces creo que lo similar pasaba algo así ahí, ¿no? Algo similar. Y acaba, ¿no? No, pero antes de que acabe esa escena, Cordell le cuenta a Sidal sobre los planes que tiene Mr. Kennedy, ya de convertirlo en presidente, o sea, meterlo en la política. Y ahí como que el otro hermano se ve como que entusiasmado, que sí, que quería que ese hermano se meta a la política, pero el otro no quería. Ese Mr. Kennedy tenía que convencer a Cordell, que va a ser el próximo presidente, diciéndole: no, tú tienes que salvar al país de esta anarquía, del caos total. Y entonces cuando Cordell ya está considerando la idea, ¿no? Y entonces tiene que viajar para encontrarse con su hermano. Ya que viene una de las escenas que no me gustaría mencionar, porque me parece un poco denigrante para la mujer, así que chicos, o quien sea, puede hablar sobre ese juego que hacen los señores de alta alcurnia. El juego de la rosa. El juego de la rosa consiste en que llevan a una bella preciosa hacia el lugar donde hacen una cantina donde toman y se la rifan, ¿no? El que gana el juego se acuesta con la señorita o la doncella que ellos han previsto, ¿no? Entonces es como una mercancía humana que se utiliza a la mujer por el poder, por la plata y el juego, ¿no? La diversión. Entonces eso se ha dado desde mucho tiempo atrás, y en esa época ser el ganador era el que inflaba el pecho. Entonces es algo que no podemos ocultar porque se ocurría en esas épocas. Sí las trataban porque ellos tenían en su poder un harem de mujeres. Por eso tenían para escoger y decían: no, yo tengo acá una rosada que te va a gustar, y la mandaba a traer. Y era algo realmente feo. Y al final, al que querían que se quede con la rosada no se quedó otro señor. Bueno, y con esa escena
acaba el cuarto capítulo. El quinto, parece que las cosas fueron bien, ¿no? Ya se encuentran en la capital. Está Cordel, Zavala y Acidal. Están esperando a un soldado de la oposición para que lo traten como tratarlo de pasar a su bando y que se rebele contra su general, ¿no? Y de todos esos personajes hay un abogado que parece el más cuerdo o que tiene mayor ¿cómo se puede decir esa palabra? Mayor honestidad, lucidez. Hace uso del razonamiento, porque les hace entrar en razón, porque no puedes estar matando para cumplir tus objetivos, ¿no? Entonces, ¿qué sería el mundo si tú matas a todos? Entonces, ¿con quiénes te vas a quedar? Entonces, lo importante aquí es de que Mr. Kennedy quería dominar toda esta parte de la región donde estaban sus empresas, la minera, y para ello tenía que tener sus aliados, y los aliados eran quienes le protegían políticamente en el Perú. Eso era el objetivo por la cual se hacía este trabajo, y incluso se hacía todo un sistema de cómo se va a manejar. Y por eso, al momento que este abogado le hace entrar a razón cómo va a estar matando, se dan cuenta, ¿no? Mr. Kennedy y todos ellos, le está arruinando los planes y los manda al sótano y lo tortura. Y ahí ya se ve, ¿no? Ya un tipo de maldad. Cómo están actuando de una manera tan malévola. Que con tal de seguir en el poder o obtenerlo, son capaces de supuestamente darle contraria a sus principios, ¿no? Y a una persona honesta la sacan del camino, como se ve hasta ahora. Eso es lo bueno de las obras de César Vallejo, todo se repite, o sea, no hemos cambiado, la sociedad no ha cambiado mucho, por así decirlo. Sí, sigue tal cual, al parecer. Y hay confabulaciones, conspiraciones, se une otro coronel, se une otro y se van camino a Palacio de Gobierno para hacer un tipo de golpe de estado. Con esa imagen terminaría el capítulo. Y nos vamos por sexto, donde ya Cordel es presidente, lo logró, hizo su objetivo. Pero al parecer no, como sabemos, que no estuvo en el poder por mérito, sino porque alguien lo colocó ahí, alguien puso la mirada en colocarlo en el poder, de que sea presidente, y con todas sus influencias todo lo colocó ahí. No sabía cómo desempeñarse, no sabía cómo funcionaban los tratados, cómo funcionaban las importaciones, porque ya importaban, cómo funcionaba el comercio, ¿no? Y es por eso que Cordel tenía un secretario que le empieza a decir que las cosas no van bien, que la gente pregunta, que el pueblo pregunta, y él metía floro, que todo va a estar bien y todo eso, ¿no? Era un servil mercantilista, nada más estaba al servicio de Kennedy, y también hay que ver de que como tenía derrupe, ya una predicción, no le iba a ir bien, ¿no? A pesar que ha podido escalar alto, y cuanto más alto sube es peor su caída. Entonces es lo que ha tenido. Sí, porque ya lo quieren sacar de la presidencia, ya se forma, igualito como él hizo un golpe de estado, también ya quería otro desplazarlo, sacarlo del poder, y pues al final lo logró. Pero sí, interesante cómo hasta la actualidad mantienen, ¿no?, los intereses económicos de los grandes, o sea, de los adinerados, de los burgueses, de la clase burguesa, sobre el pueblo. Cómo quieren estar en el poder para mantener privilegios, para mantener actos ilícitos, como se ve en el momento. Pero en una parte yo leí un texto donde decía de que César Vallejo se inspiró en esta sátira, ¿no?, de hermanos Colacho hermanos, de producto a de lo que estaba pasando pues en el Perú, en el gobierno de Veleguía, pues no, de los problemas políticos y sociales que había en el Perú. Bueno, eso fue lo que leí, no sé qué tan cierto será. Sí, y tiene que ver porque él también fue activo político,
tal vez no postuló a ningún cargo público, pero siempre estaba ahí en sus obras, siempre decía cosas, o sea, hacía referencias a cosas políticas, y más cuando se fue a París y luego lo exiliaron de ahí porque era comunista. Sí, y lo por mandaron a España. Por defender sus principios políticos. Claro, yo sé, está bien. O sea, Sus ideales más que todo, ¿no? Su manera de pensar de él, ¿no? Es por ellos que lo sacan pues, de él, parece. Claro, que hay que tener en cuenta, Morales, que dijiste. Hay que tener en cuenta que en el caso de Vallejo yo estaba escribiendo la historia real del Perú, porque en esa época justamente Leguía fue derrocado del cargo de presidente, ¿no? Él, en otras palabras, era uno de los colachos. ¿Por qué? Porque entró al poder Sánchez Cerro, es el general que le tumba prácticamente el gobierno, y Leguía tuvo que escaparse hacia el norte por el Ecuador, salió por el mar, porque lo buscaban para asesinarlo prácticamente, por todo lo malo que había hecho con el Perú y los negocios debajo de la manga que había desarrollado con los países capitalistas, ¿no? Entonces por eso es de que... Y es algo que se sigue repitiendo, presidente tras presidente. O el Perú tendrá esa maldición, no sé, porque siempre salen cosas de los presidentes que han tenido algún embarrado por ahí. Y ¿qué será, no? Ya desde ese tiempo, desde la época de Vallejo y antes, se ha visto eso. Es que es parte de nuestra cultura, que viene ya una cultura de abuso de poder, el cual lo hemos normalizado. O sea, ya venimos con una cultura desde pequeños, ¿no? Si no puedes conseguirlo esto, o no puedes alcanzar esto, paga para conseguirlo. O cuélate en las colas, hazte el vivo, porque nuestra cultura, el vivo es el que más tiene, el vivo es el que obtiene todo. Si tiene mucho dinero, él es vivo. Él si tiene mucho dinero, siempre asociamos esas cosas, más no vemos si en realidad es una virtud en sí, porque esos abusos de poder, esas formas de, por ejemplo, cuando un policía te dice, ¿no? Te falta esto de papeles, ¿tú qué dices, no? Porque estás entre la espada, señor, ¿en cuánto lo arreglamos, no? ¿Cómo es? ¿No? Acá hay un ¿Cómo es? en el grupo. ¿Cuánto es por lo bajo? Te entrega el DNI, te entrega la tarjeta de circulación, a un costadito el dinero. Ah, ¿cómo sabe, Karina? ¿Cómo sabe? Así me dijeron una vez. Ay, no carro. Y Eso mira, no ahí sabía. está el billete está al costadito. Dice. No, ya sí. Por años, ¿no? Se viene fomentando de que tratamos de salir del problema a como sea el lugar, y siempre pagando o dando algo a cambio, que sería diferente de un país como Japón, que un país como Japón tiene sus habitantes, en los cuales Las reglas más tajantes, más duras. Entonces, creo que el problema en nuestro país Educación también. lo que no afrontamos las consecuencias de todos ¿Cuántos nuestros... años creen ustedes que Leguía gobernó al Perú? 11, pues no el onceño de El Leguía. oncenio de Leguía, pues, que ya estaba perpetuado en el poder, imagínate. Ya quería, Fujimori lo quiso imitar, pero no pudo. No quiso. Sí, no. Es que ¿cómo será sentir, ¿no? El poder, tener el control? Tal vez a una persona a la persona más correcta también lo corromperá. O sea, El no hombre sé. nace sano, la sociedad lo corrompe. Claro, Porque el hombre nace... Y hay pocos del mundo para decir que no han hecho eso, como el caso del expresidente de Uruguay. Ay, Mujica. ya. Sí. Mujica. Claro, entró con su Volkswagen, después de muchos años de presidente salió con su Volkswagen, así pobre, así como entró con los bolsillos vacíos. ¿Qué soy yo? Pero Mujica también estuvo preso, ¿no? Claro, ya hay otros intereses. Son otros Sí, creo intereses extranjeros, digamos. Cuando tú no le das de comer,
no le da, no es a sus intereses. Ya te buscan claro. Sin razón. Así es. Sí, es así. El poder, el dinero, el que tiene más dinero va a tratar de que se haga lo que él quiera, utilizando los recursos o las cosas que sean necesarias para que tengan lo suyo. Por ejemplo, han habido buenos candidatos y que hizo la prensa por intereses propios o por dinero, no los manchó a todos. Y ahora último, en estas elecciones, ¿qué hicieron? Ya una descarada publicidad. Claro. Todo lo que nos hizo hablar Colacho Hermanos, y es que es verdad. Esto tiene mucha realidad, tiene una realidad peruana, no solo de esos tiempos, sino una realidad peruana que se mantiene hasta ahora. Que se mantiene. Hay que dejarle algo a nuestros compañeros que van a hablar ahorita a continuación, también van para a cerrar que ellos con den su broche de punto oro. de vista, porque ya nos hemos agarrado todo el tema. Pero antes de acabar, alguna acotación, chicos. Interesante esta obra y a seguir viendo, pues, aprender de las obras de Vallejo en sí, de todas nos traen una enseñanza que creamos o no se repiten, y de eso tenemos que aprender. Eso sería todo por nuestra parte. A continuación van a hablar nuestros compañeros de otros temas para complementar este video. Es muy satisfactorio saber que aún consideramos nuestra propia cultura a través de la literatura. ¿Qué mayor riqueza es el conocimiento? La literatura es una forma de plasmar sentimiento, ideas, formas de pensar. Además sirve para dar a conocer acontecimientos de interés social y de esta forma poder ampliar el léxico del lector. Asimismo, dar a conocer la historia de diferentes épocas. Como claro ejemplo de nuestro escritor peruano César Vallejo y su obra Colacho Hermanos. Esta es la viva presentación que tiene Vallejo por la población andina. Finalmente, la pieza vallejiana presenta argumentos imperialistas de explotación y discriminación social. Muestra la manipulación y el desorden que se da en lo político y social en el Perú. En diferentes obras de Vallejo está presente el intento de criticar el conflicto de tipo social, pero solo en Colacho Hermanos se logró lo que no se pudo lograr en otras obras, con el mismo propósito. Actualmente la política peruana ha tenido una tendencia a convertirse en un espacio encadenado, por la cual participan las fuerzas políticas con la intención de hacer prevalecer sus intereses particulares, hechos que vienen prevaleciendo de hace mucho tiempo atrás. Y Vallejo lo refleja en esta obra, un reflejo que conlleva a vivir a muchos sobre el filo del bien y del mal. Gracias. Bueno, en la historia los hermanos Cordel y Acidal Colocho aparecen como dueños de una tienda en Taque. Cordel, el hermano mayor de los Colochos, y Acidal, un hombre interesado en atraer clientes para su tienda. Un día muy agotado por los hermanos, donde no hubo ventas o preocupados por la deuda que tenían que pagar al señor Tuco, ya que probablemente se irían a la cárcel por la deuda. En ese entonces recibieron una tarjeta de invitación del alcalde Silvero Carranza para almorzar con ellos, y aprovecharon la gran oportunidad que se había presentado. Ellos lo veían como una salvación, ya que siendo amigos de personas con poder que salvarían de la cárcel, es donde ellos comienzan a relacionarse con personas de negocio y la sociedad. En la fuerza, los mellizos Cordel y Acidal tienen un ascenso social y político, de ser obreros y pequeños comerciantes de Taque pasan a administrar para contactar y contratar a indígenas obreros para la minería Cotarca Corporation.
Al mismo tiempo ofrecen sus servicios de contratación de personal a la empresa minera y así continuar creciendo en su negocio de víveres, mercancías en el pueblo. En ese entonces, de ser una simple tienda, pasan a transformar a un gran bazar a sus tiendas. En ese sentido nos damos cuenta que un miembro de clase maorí o de origen marginal, cuyo principal negocio o próspero comercio es traficar o vender fuerza de trabajo de los indígenas, un negocio que cuenta con el apoyo político militar representado por el gobernador y el comisario. Vallejo representa un orquestado sistema de explotación de la fuerza indígena. La acumulación de bienes por parte de los hermanos colochos les va enriqueciendo por el imperio norteamericano presentado por Kennedy, un hábil gerente de minero que impone la autoridad económica por encima de la autoridad política local, que tiene la capacidad de asignar mediante apoyo económico a los principales cargos políticos como el gobernador de Taque. Incluso lo hace con el cordel colocho. Un negocio colateral de tráfico laboral que tienen los hermanos colochos es de la adquisición de productos y propiedades sostenidas en engaños, atropellos frente a la ignorancia o analfabetismo de la población. En la obra de los hermanos Colocho, a lo largo del tercer y último acto, acompañado de sus asesores Llave y Tac Trozo, ensaya el modo de cómo tienen que comportarse y expresarse cuando llegan a ocupar la presidencia. El ensayo para presidente del tercer acto tiene los hermanos intercambiándose en el cargo presidencial cuando no están en el sillón presidencial y asumen roles subalternos y suman a los roles que Llave y Trozo también cumplan. No obstante, su trayectoria política se dispara. Apoyados por el dinero de la transicional, llegan a la capital, hacen campaña política y por medio de la sonada revolucionaria, Cordel Colocho termina por convertirse en presidente de la República. Se inclina ante los intereses de los Estados Unidos, pero eso no le salva de ser destituido por el golpe del Estado del general Colongo, quien inclusive ordena su fusilamiento. La obra se inspira en la sociedad peruana, que efectivamente pasa por ese momento graves problemas políticos, social y económica. La crisis de 1930 había ocasionado el colapso del gobierno del presidente Augusto Leguía, y en ese breve periodo habían surgido varios gobernantes entre militares y civiles, entre ellos la figura pirotesca de Luis Sánchez Cerro, que fue sin duda una fuente de inspiración para el autor. El poeta había estado muy interesado en la noticia del Perú, y asimismo se basó por la parte del argumento de la novela Tungsteno, es decir, la idea ya estaba o venía siendo alimentada desde mucho antes de empezar a escribirla. Hoy en día seguimos con el mismo modelo de gobernante en nuestro país, como cuando llega al poder siempre abusa. La injusticia siempre está presente por ser personas de poder, son intocables. Hasta el poder judicial no hace nada por la justicia. Por ejemplo, hay expresidentes del Perú que cometieron corrupción y hasta ahora no pueden ser procesadas o juzgadas, como también se ve grandes empresas que apoyan la candidatura de postulantes presidenciales y gobernantes, que cuando llegan al poder sean favorecidos, ya que sea por obras o servicios. Solo le enriquecen a las empresas aportantes y del pueblo tienen en el olvido sin hacer nada por su región o país. Un caso muy particular está pasando en un distrito. La autoridad municipal no hace nada
tiene a su pueblo en olvido, que trabaja para su propio interés y no para su pueblo. Solo se escucha una alta corrupción y favoritismo con obras a personas de su entorno o cercanos a ellos. Solo le importa robar y pagar la deuda que en la campaña ha acumulado. Inclusive tienen trabajadores que no les pagan sus sueldos, y como también se escucha que está metido en un apropiamiento ilícito de terreno, reclamando que es de ella, que el terreno le pertenece, a pesar que los dueños demuestran que los terrenos tienen documentos. Ya parece una banda criminal de tráfico de terreno. Ya tuvieron varios intentos de destituir de la alcaldía, pero no tuvieron éxito, como que comprar a los miembros del consejo municipal para no ser destituidos de su cargo, y a pesar de todo ese escándalo se resigna a dejar el poder. Lastimosamente hoy se ve un pueblo indignado, cansado de las promesas, y queda demostrado que la injusticia y el abuso del poder está presente en la actualidad, y eso se refleja en la obra de César Vallejo en Colochos Hermanos. Gracias. Bien, continuando con el análisis, las conclusiones de esta sátira teatral Colacho Hermanos, perteneciente, ¿no?, a César Vallejo. Esta sátira teatral, lo que César Vallejo nos quiere transmitir es la farsa democracia que existe en el Perú, ¿no?, y el servilismo de sus representantes ante el poder que tienen las transnacionales, ¿no?, tanto en la parte económica como en la parte política. En el caso de los hermanos Colacho se alcanza a lograr con objetivo de que se logra hacer estas críticas, ¿no?, que nos da a entender César Vallejo, donde los hermanos Colacho crecen de una manera muy importante, porque en el lugar donde ellos están existe una minería, ¿no?, que pertenece a una transnacional, y empiezan a rodearse de gente muy pudiente, ¿no?, de alta sociedad. Tanto fue así donde Cordel Colacho llega a ser presidente de la República, ¿no? Pero con el pasar del tiempo le dan golpe de estado, ¿no?, un gobierno militar, el general Colongo, ¿no? Igualmente que el general, ¿no?, su secretario, el coronel Celar, se disputan, ¿no?, por los poderes que ellos quieren lograr a tener. Entonces, lo que nos quiere dar a entender César Vallejo es un mensaje muy claro, que esto no debe existir, ¿no?, en nuestro Perú. Muchas gracias.